Buenas noches, jóvenes. Vamos entonces a dar inicio a la grabación de la clase del día de hoy, que se trata de asentamientos. Entonces, es importante el estudio de los asentamientos y la consolidación del suelo, porque a la hora de diseñar una estructura hay que tomar muy en cuenta cómo es nuestro suelo, porque al fin y al cabo nuestro suelo es el que va a soportar toda esa carga. Las edificaciones, las construcciones, tienen una serie de elementos estructurales que lo que hacen es recoger todas las solicitaciones, cargas y esfuerzos y transmitirlas entonces hasta, hasta las fundaciones, y esas fundaciones pues ocurren en el suelo, y si el suelo no ha sido suficientemente bien preparado, entonces comenzamos a tener problemas después de hundimientos, de como por ejemplo caso típico ha sido la torre inclinada de Pisa, que se inclinó de un lado, y bueno, eso puede ocasionar una gran cantidad de problemas, o sea, las estructuras pueden colapsar inclusive, que es lo más terrible. Entonces, asentamientos en arcillas normalmente consolidadas. Tenemos que, a lo largo de toda la evolución de un suelo, puede estar sometido a diferentes cargas, a diferentes procesos. De repente hubo un deshielo, porque, o sea, imagínense que era un lugar donde había un glacial, eso le añadía, pues, el agua en forma de hielo, le añadía un peso a ese suelo, eso después se puede derretir por efecto de los cambios climáticos, esa agua se puede infiltrar o no, de acuerdo a si el suelo es permeable o no. Entonces, partimos de este concepto de arcillas normalmente consolidadas, como aquellas arcillas que nunca estuvieron sometidas a una presión mayor que la correspondiente a la cubierta actual. Entonces, es decir, que esa arcilla siempre ha tenido que soportar las mismas presiones o las mismas cargas como las conocemos, es decir, se ha mantenido inalterada. A partir de allí, comenzamos entonces a definir diversos conceptos, comenzando con lo que es el coeficiente de compresibilidad. Entonces, decimos que el peso de la estructura que usted coloque sobre un suelo o ese terraplén que hemos diseñado sobre ese suelo va a incrementar la presión a la cual está sometida la arcilla. ¿Se sigue viendo la proyección? No, profesor. No. Sí, es que como ingresó alguien, no. No, profesor, no. Ahora sí. Entonces, ¿se ve la proyección o no se ve? Sí se ve, profesor. Perfecto. Entonces, lo que les decía, que cuando yo tengo un terreno, un suelo, y no tiene nada, él está tranquilito, está en un estado inicial. Pero si yo comienzo a construir encima, a colocarle un rascacielos, a colocar un estadio, a colocar una carretera, ya él va a sufrir un incremento en las cargas, en los pesos que va a soportar. Y en general, hablamos de presión, no de depresión, presión. ¿Y qué es la presión? Bueno, la presión es un concepto que nació en el campo de los fluidos, de la mecánica de los fluidos, y se ha extrapolado hacia otra ciencia. Se ha extrapolado hacia la resistencia de materiales, hacia la mecánica del suelo y a otras áreas del saber. Que no es más, entonces, que una fuerza dividida por la unidad de área. Entonces, para que tengan una idea de esto, ¿ustedes alguna vez se han sentado en un jardín que esté húmedo y se han sentado en unas sillas que las patas son muy delgadas? ¿Qué sucede si yo voy a visitar a... Ajá, diga. ¿Quién? Que se le hunden las patas. Exactamente. ¿Por qué creen ustedes que se unen las patas de esa silla? Por el tipo de suelo.
por el Muy tipo de húmedo, suelo. muy Solo muy húmedo. Ajá, el suelo está muy húmedo, pero hay otra razón mucho más importante que esa. La razón más importante es porque uno se sienta, imagínense una persona pesada como yo, que pesa 200 libras, se sienta en una silla cuyas patas miden media pulgada cada pata, que más o menos una silla de esas metálicas que hacen, que son muy comunes del interior, media pulgada. Por supuesto que se va a hundir porque todas las 200 libras que yo peso se va a repartir 50 libras en cada pata, donde cada pata lo que tiene es media pulgada de diámetro. Entonces, es una presión muy grande para ese terreno y como ese terreno está húmedo, la silla se va a hundir. Pero si yo agarro, me busco una silla con unas patas más robustas o hago lo que yo he visto otra vez, no, tranquilo, que agarran y le ponen, donde te vas a sentar, coloca unas tablas. ¿Qué pasa? Que ya la presión va a quedar repartida, la fuerza va a quedar repartida en un área mucho mayor y la presión entonces es menor. ¿Entienden la idea? Sí, profesor. Entonces, eso sucede con los suelos también. Fíjense, estamos dando un ejemplo que es bien sencillito. Entonces, no es lo mismo un terreno que esté tranquilito, que usted lo utilice para pastorear ganado. No, vale, vamos a construir una piscina en este terreno y ahí hay una carga mayor, porque la piscina tiene agua y el agua pesa. No, que vamos sobre este terreno, vamos a hacer un camino. ¿Qué tipo de camino? ¿Es un camino rural que va a tener un flujo vehicular muy bajo o va a ser un terreno para hacer una autopista? Entonces, de acuerdo a lo que yo desee hacer con el terreno, va a tener unas presiones diferentes entre un caso y otro. Entonces, por eso es que no es lo mismo las fundaciones de una casa, que es una estructura liviana, a las fundaciones de un edificio. Entonces, en resumidas cuentas, lo que sucede con esa arcilla es que en estado natural, en estado inicial, perdón, tiene una presión inicial y una relación de vacío inicial. Pero si tú la comprimes, porque le estás poniendo más peso y por ende mayor presión, hay un cambio en su relación de vacío. Y ese cambio en la relación de vacío es lo que llamamos delta E. Cuando vemos una delta acá, que no es un triángulo, es una delta, la letra griega delta, esto significa cambio o variación. Entonces, fíjense que esto es un estado inicial menos una relación de vacío, un estado final. Esto es un cambio en la relación de vacío. Y esto que está acá, delta P, es un cambio en las presiones, desde una presión inicial hasta una presión final. Si yo agarro entonces este cambio en la relación de vacío, lo divido entre este cambio en la relación de presiones, defino lo que se llama el coeficiente de compresibilidad. Como este E sub 0 y E no tiene dimensión, y este delta P tiene unidades de presión que son unidades de fuerza por unidad de área, está gramos sobre centímetro cuadrado, este señor va a tener unidades de centímetro cuadrado entre gramos. Perdón. Y bueno, esto ya lo dijimos, P sub 0 es la presión inicial a la cual está sometido el suelo. P sin ningún tipo de índice, ni de su índice, que quiero decir, es esa presión que experimenta el suelo cuando le ponemos una carga. Y bueno, E sub 0 y E son la relación de vacíos inicial y final, y A sub V es el coeficiente de compresibilidad. Muy bien, continuamos entonces. También tenemos un coeficiente de compresibilidad volumétrica que vamos a llamar MV. Y ese MV va a ser igual al coeficiente anterior, A sub V, que es el coeficiente de compresibilidad A sub V, entre 1 más E sub 0. Otro coeficiente que tenemos acá. Definimos también, disculpen ustedes un segundo acá.
Disculpen ustedes la interrupción. Entonces, vamos a continuar. Ahora definimos el asentamiento con la letra S como la compresión de la arcilla por unidad de área de espesor original bajo la influencia de un cambio de presión. Es decir, que un cambio en la presión que soporta mi arcilla me va a provocar un cambio del espesor original de esa capa de arcilla. La está comprimiendo, la está achatando, está reduciendo. ¿Y eso ocurre por qué? ¿Por qué creen ustedes que ocurre ese cambio en el espesor original de la capa de arcilla? Por la presión, profesor. Correcto, por la presión. ¿Y qué sucede cuando yo comprimo, cuando yo le aplico presión a ese suelo? Se le sale el aire. ¿Qué más sale aparte del aire? La humedad. Muy bien, sale la humedad. Recuerden ustedes que el suelo en general tiene tres fases. La fase sólida, que es la más importante, que es la que soporta carga. La fase líquida, con toda la humedad que contiene, y la fase gaseosa, porque siempre entre los poros hay aire, pues. Eso prácticamente a simple vista no lo podemos entender, pero sí ocurre que hay aire. Recuerden también que cuando un suelo está saturado, lo que hace el agua es que desaloja el aire y ocupa los espacios del aire. Entonces, cuando un suelo está saturado, básicamente solamente tenemos dos fases, la fase líquida y la fase sólida. Entonces, cuando ocurre asentamiento, lo que se hace es que la arcilla pierde agua. Y recuerden también que existe una propiedad que se llama hay una propiedad que se llama el coeficiente de retracción o contracción, el límite de contracción. Y el límite de contracción te indica que llegará un momento en que por mucha carga que tú le añadas a un suelo, por mucho que tú lo trates de compactar, él va a mantener un volumen constante. O sea, es un volumen mínimo que tú le puedes comprimir y comprimir y comprimir y le sacas agua, pero ya a partir de allí él va a mantener un volumen y no va a cambiar ese volumen. Eso es el límite de contracción. Se dice, mira, hasta aquí yo me contraigo. Ahí en adelante, por mucho que tú hagas, él se queda así. Y uno trata de llegar allí porque, mira, si yo alcanzo el límite de contracción, ya yo sé que ahí no va a haber cambio en el volumen del suelo. Entonces, ¿quién es esta H? Esta H es el espesor que tiene mi capa de arcilla. Y este delta P es el aumento en la presión. Entonces, definimos el asentamiento como el espesor de la capa de arcilla por mi cambio de presión por este coeficiente de compresión volumétrica. Y esa fórmula del asentamiento pasa desde acá hasta acá a través de una serie de manipulaciones algebraicas que se hacen y a través de la experiencia que se tiene haciendo los análisis de laboratorio. Recuerden ustedes que cuando hacemos el análisis para determinar el límite líquido y el límite plástico, sobre todo el límite líquido en el laboratorio, hacemos el ensayo de Casagrande, tomamos una serie de muestras, medimos la humedad y medimos el número de golpes que yo le doy a la muestra cuando la monto en el aparato de Casagrande y la golpeo con la cuchara de Casagrande. Entonces, yo lo que hago es que yo represento el número de golpes y represento la humedad de la muestra de suelo. Entonces, hago una gráfica en dos dimensiones y después el método me indica, agarra lo que está en el eje horizontal y lo convierte a escala logarítmica. Entonces, por eso es que aquí vemos esto que aparece en escala logarítmica.
Porque cuando se diseñaron muchos de estos métodos no había Excel. Lo que había era regla de cálculo. La regla de cálculo era un dispositivo que usaba en la época de mi papá. Cuando mi papá comenzó a estudiar ingeniería por ahí en los años 70, utilizaban la regla de cálculo. Después sacaron las calculadoras y utilizaban calculadoras. Pero en los inicios era con regla de cálculo, era con tablas. Era mucho más difícil hacer cálculo. Entonces había tablas y había gráficos. Entonces de ahí vienen las cosas. Recuerden que estos métodos son de principios del siglo XX y bueno, siguen vigentes. Pues. Lo que pasa es que ahora los cálculos son mucho más fáciles de hacer que antes. Entonces, esta H viene de acá, ¿okay? Que es el espesor de la capa de arcilla. Esto de acá es ese coeficiente de compresión. Aquí está índice de compresión entre 1 más el sub 0 por este logaritmo de la presión inicial más el cambio de presión entre la presión inicial. Entonces, con esta expresión que está acá, es que vamos a calcular el asentamiento que tiene una arcilla normalmente consolidada. Y de forma experimental se sabe que el índice de compresión está dado por la diferencia del límite líquido, que es LL, menos un 10%, multiplicado por este factor de 0.009. ¿Qué pasa cuando son arcillas preconsolidadas? Bueno, las arcillas preconsolidadas son aquellas que alguna vez en su historia geológica han estado sometidas a presiones mayores de las resultantes en la cubierta actual. Esta presión temporal, y cuando decimos temporal quiere decir que ocurre en un momento y ya no está. Fue transitoria, fue temporal, lo que la transitoriedad de la naturaleza es diferente a la transitoriedad humana. Esa transitoriedad puede haber sido causada por el peso de estrato de suelo, que luego fueron erosionados por el peso de hielo y que más tarde se derritió por esa desecación de la arcilla. Es decir, a lo largo de la evolución geológica del suelo existen muchos factores y esos factores te pueden haber hecho que la arcilla tuviera cargas mayores en un pasado y te hicieron una consolidación en aquel entonces. Entonces, tenemos este criterio. Si la cohesión entre la presión efectiva es mayor, mucho mayor, que 0.11 más 0.7 por 0.037 por el índice de plasticidad, que también se determina con las pruebas de Casagrande y otra prueba complementaria, tenemos una arcilla preconsolidada, es decir, que tuvo una consolidación inicial. O si no, si ocurre esta relación que está acá, esta relación menor que, mucho menor que, es una arcilla consolidada. Entonces, teoría de la consolidación. Entonces la consolidación es un proceso de disminución de volumen. Ya, paso de un volumen inicial a un volumen más pequeño, que tiene lugar en un lapso de tiempo provocado por un incremento de las cargas sobre el suelo. Bueno, de eso ya hemos hablado, pues, porque hay asentamiento, porque hay consolidación. Las cargas sobre el suelo, que hay un error. Bueno, después lo corregimos. Si se aumenta la carga que actúa sobre una capa de suelo poroso es decir, que es un suelo que tiene poros. Saturado. Saturado quiere decir que ya no soporta más agua. Importante, saturado. Compresible, como es el caso de la arcilla. La arcilla se puede comprimir. La arena no se puede comprimir. La capa se comprime y expulsa agua de sus poros. La voy como secando. Pero solamente que este secado no es con un horno, sino que es con los pesos, con las cargas que yo le pongo encima a mi arcilla. Entonces, definimos este C sub V como el coeficiente de consolidación, que es una función de varias variables. Una es el tiempo, una es el factor tiempo, y lo otro es el espesor de acuerdo a la capa de arcilla para un tiempo dado. Entonces el coeficiente de consolidación varía con el tiempo, con un factor temporal y con el espesor de la capa de arcilla. También definimos lo que es la permeabilidad del suelo compresible, que es entonces, la letra K, es igual al producto de ese coeficiente de consolidación por este factor MV, que ya lo vimos la vez pasada, que es el factor de
de consolidación y por el peso específico del agua. Entonces, si yo conozco la K y conozco, por supuesto, el MV y el gamma V, yo puedo calcular el coeficiente de consolidación. Recordando que este coeficiente MV es A sub V entre 1 más E sub 0. De aquí que mi coeficiente de consolidación lo vamos a determinar como la permeabilidad del suelo por 1 más la relación de vacío entre el gamma del agua por digamos que este factor de compresibilidad que ya definimos anteriormente. Recuerden que esto es la relación entre el cambio en la relación de vacíos y el cambio de la presión que sufre ese suelo. Entonces vamos a ver ahora cómo es eso de ese factor tiempo. Bueno, este factor tiempo está relacionado con el tiempo que dure la carga que soporta el suelo por la permeabilidad del suelo con la relación de vacío y los demás factores que hemos visto anteriormente. Que es la relación entre la relación de vacíos y el cambio en la presión que soporta el suelo, el peso específico del agua y la altura de la capa de arcilla. Esta H, y aquí oído al tambor, con esta H hay que tener mucho cuidado porque la teoría me establece que este modelo para calcular la consolidación es válido en dos situaciones diferentes. Uno, mi capa de arcilla puede estar comprendida entre dos mantos que sean permeables o arenosos. ¿Ok? Aquí está. Eso es lo que llamamos una capa abierta. Bueno, mi capa de arcilla tiene donde drenar por abajo y tiene donde expulsar el agua por arriba. Entonces, si yo supongo que yo le aplico a esa arcilla cargas por encima de ella que está acá y por debajo de ella, hay un movimiento de esa agua. El agua puede ir hacia abajo o puede ir hacia arriba. Entonces, esa distancia máxima o esa máxima trayectoria que puede recorrer el agua puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, desde la mitad. Entonces, todo el agua que esté en esta línea punteada puede irse hacia arriba o puede irse hacia abajo de acuerdo a cómo yo aplique la carga. Y ojo, recuerden que estos son modelos y los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. Y que por supuesto los modelos tienen sus consideraciones y introducen factores de seguridad o coeficientes de ignorancia. ¿Ok? Pero bueno, pues si por lo menos tenemos un modelo, podemos estimar cómo es el comportamiento, podemos estimar las propiedades y es mejor que irse a ciegas. ¿Hay alguna pregunta? Sí, diga. En tal caso de que sea la base un manto impermeable, solo el agua sería para arriba, ¿cierto? Sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Muchas gracias por la observación. Entonces, el compañero por aquí se me adelantó. Si esta arcilla en la parte inferior tiene un manto impermeable, el agua solamente va a ir hacia arriba. Entonces, ya esa agua va a recorrer una distancia mayor. Ya no es H entre 2, porque si solamente va a ir hacia arriba, toda el agua que esté aquí abajo, que esté justo en la capa sobre el estrato impermeable, no puede ir hacia abajo, que sería lo ideal. Voy a tener que sacarla hacia arriba. Entonces va a tener que atravesar toda la capa de arcilla. Y por último, para hablar de esto, de lo que es la importancia del factor tiempo, vemos que a medida que va pasando el tiempo, mira, cuando estamos en el reposo, en el tiempo inicial, mejor dicho, fíjate que el grado de consolidación es 0. Y a medida que va pasando el tiempo, el suelo va a irse consolidando, es decir, va a ir perdiendo, se va a ir compactando, va a ir perdiendo agua hasta que llegará un momento en el límite en que ya
él se consolidó todo lo que se iba a consolidar y llega hasta el 100%, que eso, bueno, eso ocurrirá quién sabe cuándo. Otra cosa que es importante es que a veces vemos estructuras, no, que la estructura se está consolidando, entonces hay una pequeña variación de 1 milímetro por año. Entonces, todas esas consideraciones las tienen que tomar en cuenta los ingenieros civiles cuando hacen sus diseños. Y hay cantidad de estrategias que utilizan ellos, que bueno, eso es propio pues de la disciplina que ellos estudian. Entonces, vamos a repasar algunos postulados de la teoría de la consolidación de Terzaghi. Esta teoría es muy útil para conocer aproximadamente, léase bien, aproximadamente, la tasa de asentamiento de un suelo por carga, con base al resultado del ensayo de consolidación que se hace en laboratorio. Entonces, todo esto, pues, repito, son modelos. Vamos a ver cuáles son las hipótesis de Terzaghi. El estrato de suelo es homogéneo, isótropo y de espesor constante. El estrato saturado 100% está comprendido entre una o dos superficies más permeables, que fue lo que vimos, en estos ejemplos acá. Por lo menos hay un estrato al cual yo pueda dirigir esa agua. La compresibilidad del agua y los granos es despreciable. En general, se considera que el agua es un fluido que es incompresible. Es decir, que yo no puedo comprimir el agua. Que tenemos acciones similares de masas infinitesimales o masas grandes. Es decir, que una masa grande o una masa infinitesimal van a tener un efecto en el suelo y que ese efecto son iguales de acuerdo a la masa, a la magnitud de cada masa. ¿Okay? Es decir, yo puedo modelar las masas grandes como si fueran una partícula. Lo que me interesa es el peso que ejerce ella sobre el terreno. La compresión, esto es bien importante, la compresión es unidimensional, es decir, en una sola dirección. Y esa dirección es normal a la capa del suelo. Entonces, cuando hablamos de normal, quiere decir que es a 90 grados. Entonces, si por ejemplo, toda la capa de ese suelo es horizontal, es como cuando yo estoy parado sobre una superficie. Si yo estoy parado sobre el piso de mi casa, por ejemplo, el ángulo que describo yo con respecto al piso es de 90 grados. Entonces, ¿qué se dice que es normal? Validez de la ley de Darcy, que es una ley que explica el desplazamiento de esas aguas en los fluidos, en las capas de suelo. Hay valores constantes de las profundidades del suelo. Algunas cambian. La relación es lineal entre la relación de vacíos y la presión. Es decir, que un cambio en la relación de vacío es producido por un cambio directo en la presión. Y por último, son deformaciones lentas, muy lentas, que permiten despreciar las fuerzas de inercia, es decir, las fuerzas de resistencia al movimiento. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo para el cual le pido que pongan muchísima atención, por favor. Yo tengo un edificio construido sobre la superficie del perfil que se indica en la figura. Ese edificio aumenta la presión existente sobre la arcilla, normalmente consolidada, en 1.8 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, era más o menos la analogía que hacía yo con la silla que se hunde en el jardín. Yo tengo mi edificio acá. Y estas son las fundaciones del edificio.
en esto de las estructuras y las fundaciones, hay muchos tipos de fundaciones. Fíjense, aquí vemos, tengo mi edificio, hago una excavación y aquí coloco una zapata. Y sobre esa zapata asiento las columnas y a las columnas, bueno, las amarro con unas vigas y ahí hago mi edificio. También hay otra cosa que llaman la losa flotante, que es que yo agarro, no hago una excavación, eso depende del tipo del tamaño del edificio, no hago una excavación tan profunda y coloco como una lámina completa. Y esa lámina completa es la que me va a soportar mi edificio, y edificios pequeños, de 3 pisos de altura, supongamos, más la planta baja. Entonces, vamos a ver con detalle este dibujo que está acá, este esquema, que esto es lo que se hace con los estudios de suelo. Miren, yo cavé bastante, mira, desde aquí hasta acá, 4.5 metros. Y aquí es donde están las zapatas. O sea, imagínense ustedes nada más y nada menos, 4.5 metros para colocar yo las fundaciones. No es poca cosa, ¿no? Después, a lo largo del estudio, tengo otra capa más abajo, 6 metros más abajo. Y debajo de esta capa total de 10.5 metros, tengo una capa de arcilla de 7.5 metros. Y de aquí abajo vamos a suponer que aquí está la roca madre. Que si tenemos la buena suerte son rocas ígneas y tenemos un buen soporte para entonces todo lo que viene. Sigamos viendo esto con mucha calma. Aquí me dicen que la arena tiene un peso específico de 1040 kilos por metro cúbico. ¿Y cómo sé yo ese dato de la arena? ¿Cómo llego yo a tener ese dato de la arena? ¿Cómo creen ustedes que se hace? La prueba de asentamiento. Pruebas de asentamiento, perforo y tomo varias muestras. Fíjate que, ¿a quién iba a hablar? Por favor, que intervenga. Oscar, profesor, Oscar. Ajá, diga usted. No, yo le dije que prueba de asentamiento. Ajá, ok. Entonces, bueno, mire, aquí yo hice una buena excavación y me 10.5 metros tengo arena. Debajo de la arena, excavar, que estoy ya a 18 metros, me encontré con la roca. Hasta ahí llego. Pero no, ese no es el caso. Me encuentro con la arena. Hice 20 perforaciones con esta característica. 20 perforaciones de 18 metros. Y entonces yo obtuve en promedio que esta es el espesor de la capa de arcilla y que esto es arena. O sea, o yo tomo el caso más desfavorable. Voy a tomar el caso más desfavorable. Ok. Agarré mis 20 muestras de arena. Hago una muestra homogénea y con eso obtengo los valores promedios de la arena de esa capa de suelo. ¿Se entiende la idea? Entonces, determiné el volumen total de la muestra y lo pesé y obtengo el peso específico de la arena. Entonces, lo que les quiero decir es que este dato se obtiene con un trabajo de campo. ¿Ok? Un dato que me viene de un estudio del suelo. ¿Ok? Me encontré con otra cosa interesante acá. El nivel freático. Y tengo que el nivel freático es de 4.5. Ya vamos a ver en la siguiente lámina eso del nivel freático, que es bien interesante. Y bueno, con respecto a la arcilla, yo obtengo que la altura de mi capa de arcilla es de 7.5 metros y la procedí a estudiar.
Bueno, yo obtuve que el peso específico de la arcilla seca, porque lo hago en laboratorio, jóvenes, es de 2.78 gramos por centímetro cúbico. Este es el peso específico. Obtengo que su humedad es de un 40%, que su límite líquido es de 45%. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Sí? Podemos continuar entonces. Me piden aquí que calcule el asentamiento promedio del edificio si la presión producida por el edificio en el punto A, que es el punto A que está acá, perdón, este punto que está acá, cuando ya se traslada esa presión a la arcilla, es de 1.8 kilos por centímetro cuadrado, que es el efecto del edificio. Y bueno, de los ensayos se sabe que la arcilla tiene un límite líquido de 45%, una humedad de 40%, y el peso específico de la parte sólida o la parte seca es de 2.78. Ok. Pero les dije que hay algo interesante acá, el nivel freático, es decir, que también tengo agua. Y si yo estoy perforando un pozo y yo perforo un total de 10 metros y consigo con que el nivel freático es 4.5, es excelente, porque no tengo que perforar mucho. Es decir, que si yo perforo 10.5 metros, consigo agua, es genial. Excelente. Lo pudiera hacer inclusive a mano, como hacían en los campos anteriormente. Y había una gente que agarraba con unas varitas así, creo que eran varas de saurio. Entonces, era como una vara que es como una Y. Y comenzaba esa gente y según que con esa vara que ellos sabían dónde estaban las venas de agua y por ahí cavaban y encontraban agua y hacían un pozo artesiano. Bueno, dicen que Moisés sacó agua de la roca porque Moisés sabía algo de eso, que Moisés cogió el cayado y le dio a una roca y salió agua. Eso es mentira. Dios le dijo a Moisés que lo hiciera, ¿no? Pero bueno, los científicos dicen eso, no, que Moisés era un experto en geociencia y entonces vamos a recordar lo que es el nivel freático. El nivel freático es la superficie que toma los puntos donde la presión del agua y la presión atmosférica son iguales. Es decir, que en este punto que está acá, en esta ligera capa que vemos acá punteada, la presión del agua va a ser igual a la presión atmosférica. Encima de mi nivel freático hay una zona de suelo que es una zona no saturada. Es decir, que el agua llega hasta acá y esta zona está seca. Entonces, yo perforo, atravieso la corteza terrestre, la capa vegetal y sigo cavando hasta que me consigo, aquí conseguí el agua. Pero el nivel freático me va a indicar realmente es la altura que hay desde la parte inferior de este acuífero que está confinado hasta la superficie. Entonces, fíjense ustedes que aquí esta arena, este suelo aquí está seco y aquí comienza a haber agua. Sigo bajando y aquí tengo un pozo, o sea, tengo una capa de agua. Y aquí abajo tengo una capa que es impermeable. Entonces, tengo mi capa impermeable y aquí tengo una zona no saturada. Entonces, todo lo que está acá está saturado. Es decir, todos los poros están llenos de agua. Entonces, esto que está acá, que es la aplicación práctica, es bien interesante. Podemos decir que el nivel freático te indica la altura de la capa subterránea. Entonces, quiere decir que si aquí en este ejercicio me dice que el nivel freático está en 4.5, quiere decir que en toda esta capa de 10 metros que hay entre la superficie y la arcilla, esta capa de 10.5 metros, tiene una capa encima de 4.5 metros que son agua. ¿Se entiende la idea? Sí se entiende.
Entonces, fíjense que esto es bien interesante. Y esto es algo con lo cual tenemos que lidiar. Entonces, hay una parte de esta capa que va a estar totalmente seca, una parte, o sea, donde la arena va a estar seca, y una parte donde la arena va a estar saturada. Esto es justamente lo que acabo de decir. De estos 10.5 metros que hay desde la superficie, desde la capa superficial del suelo hasta la arcilla, tengo 6 metros que están secos y 4.5 de arena que van a estar saturadas, es decir, llena de agua. Entonces, ¿qué sucede con esa agua? Que esa agua me añade un peso adicional porque el agua pesa. Fíjense que el dato que me dan aquí de la arena es que la arena pesa 1.04 kilogramos, 1040, perdón, 1040 kilogramos por metro cúbico. Y el agua pesa 1000 kilogramos por metro cúbico. Por tanto, el agua es bastante pesada. Entonces, el asentamiento en arcillas normalmente consolidadas está dado por esta expresión que vimos acá, que ya le explicamos lo que significa cada uno de los componentes, H, lo que es el coeficiente de consolidación, la relación de vacíos inicial, el logaritmo en base 10, ojo, base 10, no base E, de esta expresión, que es la presión inicial más la variación de presión entre P sub 0. Okay. Entonces, este coeficiente CC lo podemos calcular porque el límite líquido es dato y vale 45, expresado en porcentaje. Entonces, 45 menos 10 multiplicado por 0.09 me da 0.315. Este valor del coeficiente de consolidación. Ahora bien, esto es importante. La arcilla está totalmente saturada, pues tengo una capa freática. Entonces, para la arcilla, que realmente me interesa ver es la consolidación ocurre es en la arcilla. Entonces, para la arcilla, sabiendo que está totalmente saturada, porque de paso la teoría me establece así, considera que la arcilla está totalmente saturada. Entonces, puedo calcular mi relación de vacíos inicial E sub 0. Y estas fórmulas, que el grado de saturación multiplicado por la relación de vacío es igual al peso específico relativo de la arcilla. Esto se refiere a la parte seca multiplicado por la humedad. SS ya dijimos que era 2.78. Como está totalmente saturado, este G, que es el grado de saturación, vale 100% o 1. Aquí lo voy a llevar mejor de una vez a 1. Y este 1 por E sub 0 me queda E sub 0. Y este 2.78, que es el peso específico relativo de la parte seca, mejor dicho, el peso específico, recuerden que el peso específico relativo de una arcilla siempre se da en base a la parte seca, a la parte sólida, mejor dicho, a la parte sólida, multiplicado por la humedad. Cuando hago esta multiplicación, me da mi relación de vacíos inicial, que es 1.112. Tengo el CC y tengo el E sub 0. Ah, pero no tengo H, ni tengo tampoco la parte de las presiones. Vamos a ver entonces con calma lo que viene. Analicemos ahora las presiones que soporta esa capa de arcilla. Esto ya lo dijimos, pero lo voy a recalcar acá. Si el nivel freático es 4.5, quiere decir que encima de la capa de arcilla hay una capa de agua de 4.5 metros. Y esos 4.5 metros de agua me aportan una presión interesante, bastante grande. En esa capa de agua, en esa capa donde está el agua, también tenemos arena. Por tanto, tengo arena totalmente saturada. Y en la zona saturada solamente tenemos
arena, que está sequita, sequita, sequita. Entonces, para la arena saturada, el peso específico será el peso del material seco, es decir, la arena seca, más el peso del agua. Y para la zona no saturada, el peso específico corresponde solamente a la arena seca. Veamos esto con calma entonces. El peso específico de la arena saturada es el peso específico de la arena seca, que es 1040, más el peso específico del agua, que es 1000. Por tanto, esto será 2040. Y el peso específico de la arena seca es 1040. Aquí está. Este 4.5 y este 6, ¿qué significa? Ya vamos a ver qué es. ¿De dónde viene esto? Esto es tomado de la mecánica de los fluidos. La presión que soporta un punto está dada por un punto que está por debajo de, o sea, ¿cómo les explico esto? Ustedes se han metido en una piscina, supongo yo, se han metido en el mar, ¿cierto? Sí, profesor. Cuando uno está en la superficie y se sumerge hasta el fondo de la piscina, siente que le duelen un poquito los oídos, ¿cierto? Así es, profesor. Correcto. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe a que la profundidad incrementa el nivel de presión. Entonces, si yo estoy en una piscina y la piscina tiene 1.5 metros de profundidad, es decir, 5 pies para los que hablan en pie, yo voy a notar que me van a doler los oídos cuando estoy en el fondo de la piscina. ¿Por qué? Porque ahí la presión es mayor que en la superficie. ¿Y eso es por qué? Porque toda la columna de agua que está encima del fondo ejerce una presión sobre el fondo de la piscina y sobre usted si usted está metido allá abajo también. De ahí es que viene esto, que la presión va a ser igual al peso específico por la altura, es decir, la profundidad. ¿Se entiende esta idea? Sí, profesor, sí. Muy bien. Entonces, dijimos ya que para la parte que está saturada, donde tienes agua y arena, el peso específico es 2040. Y la altura de esa capa, que es la capa, es justamente la altura de la da el nivel freático, es 4.5 metros. Para la parte seca, son los 6 metros que están totalmente secos. Y la presión es de 1040. Entonces, hago estas cuentas que son bastante sencillas. Fíjense que la matemática es muy simple. Y en lo que me he detenido y he hecho mucho hincapié es en la parte conceptual para entender el porqué de las cosas. Entonces, cuando saco mi cuenta, esto me da que es 15.420 kilogramos por metro cuadrado. Es la presión que se soporta allí. Que eso al convertirlo a gramos por centímetro cuadrado me da 1.54. Es decir, que este 1.54 es la presión que soporta la arcilla en su estado natural, antes que le pongamos el edificio encima. ¿Está clara la idea? Sí, profesor. Entonces, si esta es mi presión inicial y esta delta P es el añadido que me hace el edificio. El edificio te añade 1.8 kilos por centímetro cuadrado del efecto del edificio. Entonces, el asentamiento, ya tengo todos los datos. Esto que está acá, este 0.315 dijimos que es el coeficiente de consolidación. Este 2.112, ¿de dónde viene? Vamos a repasar de dónde viene. Viene de acá. Es 1 más epsilon sub 0.
más E sub 0, perdón. ¿Se entiende? Por eso que me da 2.12, 2.112, perdón. Este 1.54 es la presión inicial. Este 1.8 es el cambio de presión que me ocasiona el edificio. Y este 1.54 es mi presión inicial. Este 7.5, ¿quién es? Vamos a ver quién es este 7.5. Aquí está. Este 7.5 es la altura de la arcilla. ¿Y por qué sucede esto acá? Porque acá, en esta capa que está acá, es una capa totalmente impermeable. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el agua? Obligatoriamente el agua tiene que ir hacia arriba. Si esto estuviera acá en una capa totalmente porosa, es decir, permeable, este 7.5, que es la altura de la capa de arcilla, habría que dividirlo entre 2 por lo que vimos hace rato ya, por lo que explicamos ya. Ahora bien, ¿por qué 750 y no 7.5? Por un tema de consistencia de unidades, porque aquí las unidades de presión están en centímetros. ¿Sí se entiende la idea? Entonces hay que ser consistente con las unidades. Si esto es kilogramos por centímetro cuadrado, esto tiene que estar en centímetros, porque esto es un número adimensional, este que está acá. Entonces, en resumidas cuentas, la consolidación o el asentamiento que sufre esa arcilla en promedio es de 28.5 centímetros. Entonces, es un cambio considerable en lo que es el la altura de la capa de arcilla. Entonces, es casi un pie son 30.48, así que es un número bastante interesante. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, ¿puede repetir de dónde salió el 2,112? Por supuesto que sí. ¿Se ve la diapositiva? ¿O se perdió ya? No. No, no se ve. Esta es la expresión que te permite calcular el asentamiento de la arcilla cuando está normalmente consolidada. H, ya explicamos lo que era con suficiente detalle, que es el espesor original de la capa de arcilla, que dijimos que es 750 por lo que lo convertimos en centímetros, y adicionalmente, como en la parte inferior de la capa de arcilla hay una capa totalmente impermeable, entonces por supuesto que el agua solamente pudiera, el agua que está abajo, cuando tú le aplicas ese proceso de consolidación por el cambio en las presiones que soporta la arcilla, el agua solamente puede ir hacia arriba, no puede ir hacia abajo. Ok, entonces, eso estamos claros. Esto es el coeficiente de consolidación, que es 0.315, y me están preguntando por este término que está acá. E sub 0, que era la relación de vacíos, o que es la relación de vacíos inicial que tiene la arcilla, es 1.112. Si este 1.112 yo le sumo 1, me da 2.112, que es la duda. Correcto, correcto. Y entonces lo que les decía es que esa arcilla tiene un asentamiento de 28.5 centímetros. Entonces, cuando yo hago todo mi estudio de suelo, yo debo prever esto entonces. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo cuando voy a comenzar a preparar mi terreno, sabiendo que este 1.8 va a ser el efecto que va a tener el edificio sobre el
terreno, yo voy a comenzar a añadirle cargas que me permitan esta presión para que esta consolidación ocurra antes de levantar el edificio, porque si no el edificio se me va a hundir casi un pie. ¿Okay? Imagínate que se me hunda más de un lado que de otro, y si es un edificio grande de unos cuantos pisos. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Bueno, señor ingeniero civil, aquí está mi estudio de suelo. Dígame usted cuál es el peso de su... No, mi edificio va a pesar tanto, ok. Venimos para acá otra vez y vamos a aplicarle estas cargas al terreno para que la arcilla se consolide y ya no tenga ese problema después en un futuro. O lo minimice porque ayer, por ejemplo, Terzaghi, él decía que la consolidación llegaba hasta un punto donde terminaba, y eso no es cierto. La consolidación sigue ocurriendo, lo que pasa es que se vuelve sumamente lenta. Muy bien. Entonces, ¿preguntas? No hay ninguna pregunta. Gracias a Dios. Bueno, como les comenté en la clase pasada, voy a mandar una tarea para toda esta parte. Y bueno, el examen lo vamos a tener el día 20. Ya publiqué en Moodle, ya están todas las charlas de los grupos anteriores. Sí, de la charla de los grupos 4, 5, 6, 7. Ahí tienen los elementos teóricos para nuestro examen. Y en la clase que viene, en las 2 clases que me quedan, voy a seguir explicando estos ejemplos que también van para nuestro examen. ¿Ok? Con respecto a los casos que asigné, ¿resolvieron los casos que asignamos? Sí, profesor. Sí. Correcto. Ah, Sí, bueno, profesor. me los enviaron, ya los compartieron. Correcto, correcto. Bueno, cuénteme entonces cómo les parecieron los artículos que les mandé. Interesante. El del suelo de arcilla con las escorias de acero. Uh-huh. Fíjate que ahí, en el caso de la arcilla con escoria de acero, tenemos ahí un doble propósito. Porque como les explicaba la clase pasada, las escorias son un problema, son un residuo. Entonces, eso, si se le puede dar esa utilidad, excelente. Y así como con muchas otras cosas que uno ve. Sobre todo creo que eso era para caminos rurales, si no me equivoco. Entonces, es interesante, pues, darle esos usos a eso. Eso al fin y al cabo son residuos. ¿Y cómo les pareció que les haya puesto unos artículos y los hayan tenido que analizar, que revisar? ¿Qué les pareció esa experiencia? Para mí fue un conocimiento que la verdad no tenía acerca de lo que son las escorias blancas. Y como usted dice, bueno utilizar esos productos. Y lo mejor de todo, que esto, según el estudio, no son tóxicos para la naturaleza, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, que es un residuo en el sentido que es un subproducto de lo que es un proceso de fundición. Pero de dónde vienen los minerales, pues vienen de la naturaleza. Ya desde allí se le da su uso y la naturaleza misma se encarga de irlo transformando. Bueno, miren, fíjense ustedes que muchas cosas que hoy en día utilizamos en su momento fueron resultados de investigaciones, fueron publicadas en revistas científicas y a lo largo del tiempo se convirtieron en un conocimiento súper demostrado y comprobado y de uso común. Por ejemplo, cuando el señor Newton descubrió la ley de la gravitación universal y las leyes de Newton y todo lo demás, él dio a conocer primero sus resultados de su estudio en las publicaciones de la Sociedad Científica de Inglaterra, era donde él pertenecía, y posteriormente publicó un libro, el libro de los principios de filosofía matemática.
Y ahora, bueno, imagínense, prácticamente esas leyes que formuló Newton son la base para todo lo que vemos hoy en día. Fíjense que la unidad de fuerza se llama Newton. Y fíjense, ha sido tan grande la importancia de Newton que hay dos grandes corrientes en la física. Una es la física newtoniana y la otra es la relativista. Y esa relativista está representada por el señor Albert Einstein, considerando que esos dos han sido los dos físicos más grandes de todos los tiempos. Imagínense ustedes el impacto que tuvo eso. Y por ejemplo, Einstein, cuando publicó el efecto fotoeléctrico, fue en los años 20 del siglo pasado. Y eso le permitió ganarse el premio Nobel de ciencia. Y bueno, ya todas las aplicaciones que ha surgido de eso. Y en su momento esos fueron artículos científicos como los que ustedes acaban de leer, que a medida que va pasando el tiempo le damos aplicaciones a ese conocimiento y se van volviendo ya de uso común y aparecen en los libros de texto. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando ustedes como profesionales se enfrenten a un problema y no obtengan en los métodos tradicionales, en los que enseñamos acá en la universidad, no obtengan respuesta a ese problema, pues busquen entonces en los avances científicos si hay alguna metodología con la cual se ha enfrentado ese problema. Y tranquilamente, si eso está en una revista científica, está aceptado, está demostrado y está publicado, quiere decir que eso es válido y ustedes perfectamente lo pueden extrapolar hacia su realidad. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces espero que hayan... Dígame usted. Una consulta. En tal caso, el proyecto final será por un parcial o un trabajo. Era mi consulta, no sé. Y con la nota que tenemos, o falta algo más. Es que nos falta todavía una tarea y nos falta un examen. Entonces, en la tarea les voy a colocar algunos ejercicios que me los van a entregar, por supuesto. Y en el parcial vamos a tener entonces una parte teórica y una parte práctica. Entonces, les voy a mandar la tarea con la intención de que revisen la parte práctica, que desarrollen la parte práctica. Y bueno, la teoría ya la tienen porque ya está publicado en Moodle lo que vimos, las presentaciones que hicieron los grupos. Entonces, tenemos el grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, donde hay materiales bastante interesantes. Ahí tienen, por ejemplo, tienen del último grupo que se presentó el ensayo ASTM C136, que es para determinar las diferentes granulometrías en las muestras de suelo. Tienen estos ejemplos de consolidación, tienen también en algunas exposiciones tocó los diferentes problemas que tienen los suelos en Panamá, así que tenemos un material bastante interesante. Entonces, sí, sé que nos falta todavía un 40% por evaluar de la asignatura, pero bueno, están esas dos evaluaciones que les estoy mencionando. Okay, la parte práctica del parcial entonces serían los problemas resueltos. Exactamente. Los Entonces, problemas resueltos que usted nos va a facilitar. La tarea, pues. Exactamente. La tarea es para que se concentren en los casos, en los casos prácticos y los problemas que quiero que aprendan a resolver. Y eso es entre lo que está publicado en Moodle en la parte teórica y lo que veamos en la tarea. De allí va a salir su evaluación, el examen, pues. Entonces, el examen van a tener una parte teórica y van a tener que resolver 2 ejercicios. Esto va a ser el examen. Me imagino que serán parecidos a los que va a poner en la práctica. Exactamente. En la práctica vamos a poner ejercicios típicos porque la idea es, recuerden que hay mucho contenido teórico. Aquí en esta materia hay mucho contenido teórico. Entonces, la idea es ver cómo se aplican eso en casos prácticos, cómo aplicamos todos esos conocimientos en casos prácticos. Ya, esa es la idea. Ok. ¿Alguna otra consulta? Diga. El parcial anterior
en el mismo parcial, cuando uno iba a resolver o iba a juntar alguna imagen, no dejaba en la parte de los problemas. Entonces, ¿esa resolución se le envía al correo o cómo? Bueno, lo que vamos a hacer allí ya de antemano es que me van a enviar eso al correo para no tener problemas. Listo, profesor, listo. O sea, Y es mejor. sí, es mejor. Lamentablemente, bueno, esa plataforma Moodle, aunque es muy buena y todo lo que usted quiera, yo todavía me resisto un poco, tengo mis reservas todavía por algunos elementos. Uno de los elementos es ese. O sea, no es lo mismo que, mira, que usted va a desarrollar, para la parte teórica es excelente. Tú escribes y eso es mucho más fácil para ustedes, tanto para ustedes como para mí, para hacer las correcciones es mucho más fácil. Cuando hay preguntas, por ejemplo, de verdadero y falso, de selección múltiple, eso la corrección es inmediata y ustedes ya pueden saber ya de una vez su nota en la parte de esa parte. La parte que es de respuestas tipo ensayo, allí sí porque tengo yo que sentarme a leer. Entonces, esa parte no me gusta mucho porque, por ejemplo, esto bueno, a mí, por ejemplo, en lo particular, a mí me gusta corregir el examen pregunta por pregunta. Es decir, por ejemplo, tengo los 20 exámenes aquí. Tengo el fajo aquí de exámenes. Entonces, por ejemplo, tengo cuatro problemas. Entonces, yo resuelvo, por supuesto, mis problemas antes de plantearlos, por supuesto, antes de plantear el examen. Y yo tengo aquí mi solución. Entonces, comienzo, por ejemplo, examen 1, problema 1, reviso, perfecto. Sigo con el examen 2, problema 1 y así sigo. Y voy corrigiendo pregunta por pregunta. No corrijo examen por examen, sino pregunta por pregunta. Entonces, en Moodle, a la hora de corregir las preguntas tipo ensayo, es muy fastidioso hacerlo así porque se pierde muchísimo tiempo. Por ejemplo, y con respecto a ustedes, los estudiantes, yo sé que al subir un archivo ahí, de verdad que se complica, la verdad. Entonces, no es... En ese sentido, le falta todavía un poco a esa plataforma, pero bueno, es lo que hay y esta situación que estamos viviendo actualmente nos obligó a eso. Pero bueno, ya confiamos en que ya de hecho, ya me dijeron que el próximo cuatrimestre ya es totalmente presencial. De hecho, en este cuatrimestre ya han retomado algunas actividades, pero ¿qué pasa? Yo tengo alumnos de toda la sede de donde está la Universidad Latina y no los puedo obligar a que vayan a la sede central, eso es una locura. Entonces, eso ha pasado. Tengo alumnos de Panamá, tengo alumnos de Penonomé, tengo alumnos de David. ¿Cómo nos reunimos? Tenemos que usar entonces la tecnología. ¿Comentarios, inquietudes? Todo claro, profesor. Muy bien, perfecto. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención y entonces nos vemos la semana que viene. Que tengan ustedes una feliz noche y que descansen. Igual, profe. Saludos, profesor. Hasta luego.